Seguimos esta noche en el minuto 1 con la referente económica del candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, Silvina Batakis. Precio cuidado, ¿lo mantendrían ustedes? ¿Lo profundizarían? ¿Sirve? ¿Cómo ven la repercusión en la sociedad? Sí, para combatir la inflación se necesitan muchos instrumentos. Uno es precios cuidados. Nosotros creemos que es un programa que tiene que seguir. Como ustedes saben, en Francia hay un programa similar, pero que tiene muchísima más fiscalización, pero que además tiene un movimiento de precios distintos, tiene un índice de inflación totalmente distinto al que tiene Argentina. Por eso digo, no podemos quedarnos solamente con un programa si queremos combatir la inflación, pero que el programa hay que continuarlo, nosotros estamos convencidos de que sí, que tenemos que continuarlo. Estaban hablando recién en el corte, ¿no? Mientras esperábamos volver al aire con Berco, que me pareció interesante una pregunta que le estaba haciendo sobre el impacto una vez que sube el dólar o cuando se produce una devaluación a precios. Decía una cosa que me sorprendió, ¿lo que más impacta es la nafta? Impacta en varios precios de distintos productos, pero sí, claramente los productos internacionales tienen un impacto que hoy no lo estamos viendo nosotros, lo van a tener a medida que se hace la devaluación, porque nosotros tenemos contratos internacionales que están en dólares y esos contratos internacionales, sean públicos o sean privados, se traducen al dólar oficial. Una vez que el dólar oficial cambia, esos contratos que están fijos en dólares, por supuesto cambian el valor cuando los recibimos cada uno de los consumidores. Hay precios que naturalmente reciben el impacto total de una devaluación. La nafta entiendo que es uno de esos productos en donde se recibe el impacto total de la inflación, y hay otros que por ahí tienen componentes distintos. Por ejemplo, con la industria automotriz, aproximadamente el 20% de la industria automotriz tiene componentes 100% nacionales y el resto son componentes que de alguna forma tienen importados y nacionales, ¿sí? Todos esos productos van a impactar en el precio final del auto. Mientras se mantengan los controles de cambios, que ustedes dicen los van a mantener en una transición con miras a que haya un dólar único en algún momento en el futuro, ¿cómo van a hacer para que entren inversiones? Porque el inversor no hace la comparación de yo entro al oficial y hay otros que entran al paralelo, o los financieros entran al paralelo. No, nosotros en esto sí es cierto que el mercado también tiene una cuestión de expectativas, de confianza. Argentina es un mercado muy atractivo para el mundo. Esto que yo comentaba antes, que la provincia de Buenos Aires generó un aumento en la base de la producción industrial, es porque vinieron inversiones a la provincia de Buenos Aires. Y vinieron inversiones porque nosotros salimos a buscarlas. Daniel Scioli siempre dice que él, por una inversión de $1000, recibe él a los inversores. La verdad que nosotros hemos salido a buscar esas inversiones a la provincia de Buenos Aires, pero también generamos las condiciones para eso. Nosotros creemos en un Estado que no solamente tiene que liderar qué tipo de desarrollo queremos, sino que además también tiene que ser un Estado emprendedor de un montón de situaciones de mercado. Y después sí regular, no intervenir los mercados, pero sí regularlos. Nosotros creemos que hoy Argentina está en condiciones de recibir más inversión, con la garantía de que esas inversiones puedan salir, si ingresaron dólares, que egresen dólares. No hay ningún problema con eso. ¿Le preocupa que no existe en este momento, que no exista claridad respecto de quién es el interlocutor del Frente Cambiemos en materia económica? ¿Interlocutor para la provincia de Buenos Aires? Exacto. No, digo, a nivel nacional como referencia, que no exista claridad respecto de quién es. Yo creo que Daniel Scioli quiso ser totalmente honesto y transparente cuando empezó a blanquear quiénes serían eventualmente integrantes de su futuro gabinete, porque eso también demuestra qué es lo que estuvimos haciendo, te da más claridad respecto de las medidas y la estructura de pensamiento que tenemos cada uno de nosotros. A mí me parece que cuando el otro candidato no revela quién puede ser, es mucho más difícil saber cuál es la matriz de pensamiento que puede tener el eventual ministro de Economía, porque no se lo conoce. Que Melconian. No son lo mismo, claramente, como nosotros, tal cual, como nosotros tampoco somos lo mismo dentro de nuestro gabinete. Nosotros somos gente que trabajamos en equipo, que discutimos, que pensamos distintos, que disentimos y que Daniel Scioli decide. Yo la otra vez lo escuchaba a Mario Blecher, que decía que Margaret Thatcher tenía 80 asesores económicos y todos pensaban distinto, y que si todos pensaran lo mismo tendría uno solo. ¿Sí? Entonces, nosotros también tenemos diferencias, pero cuando Daniel Scioli dice, bueno, mi línea viene por este lado, ustedes pueden estudiar todo lo que nosotros hicimos en la provincia, siendo yo ministra durante 4 años, y uno puede también no solamente escuchar lo que pretendemos hacer, sino ver qué es lo que se hizo. Me parece que cuando no se revela quién es ese futuro ministro, no se está revelando efectivamente cuáles son los planes que se tienen en materia económica. ¿Cómo impactaría a nivel social o a nivel de las provincias? Porque no nos olvidemos que de las retenciones a la soja
hay fondos específicos que en algunos casos son muy importantes para la provincia de Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, producto de esas retenciones. ¿Cómo impactaría en esos rubros, en el aspecto social, retención cero para la soja? Sí, nosotros está el Fondo Solidario, Sí, se llama, claro. que se creó, bueno, hace unos años. Eso se transfiere a las provincias y después de a las los provincias municipios. se transfiere a los municipios. En particular, en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos inversión en infraestructura por aproximadamente 15.000 millones de pesos para el año vigente. Esos 15.000 millones de pesos tienen distintas fuentes de financiamiento. 4.000 millones de pesos se financian con el Fondo Soja o el Fondo Solidario. Es decir, que nosotros nos privaríamos de una buena parte de poder invertir. ¿Está, y lo mismo sucede con los cuantificado municipios. eso en monto? Sí. En cada uno de los presupuestos aparece cuánto es para cada una de las provincias. Y digo, de 15.000 millones nos quedaríamos sin 4.000 millones. Es un desfinanciamiento muy fuerte que sufriríamos todos los gobiernos subnacionales de Argentina. ¿Qué objetivos se plantean respecto de la inflación para el año que viene, para el otro y para el otro? Digo, sin pretender que la bajen de un plumazo, ¿no? Sí, que sí. parece esa hacer la diferencia justamente con la otra propuesta, pero ¿se plantean a cuánto la bajarían? Sí, nosotros en primer lugar todas las medidas que proponemos son con la gente adentro, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta pregunta que vos hacés, porque claramente uno tiene que tener metas alcanzables de inflación y acompañadas con esta medición de la inflación que sea creíble. Si nosotros necesitamos que la gente vuelva a confiar en nuestro Instituto de Estadísticas, y por eso es lo que mencionaba yo antes. Pero sí nosotros tenemos la idea de en 4 años reducir la inflación a un dígito. Este año en particular la inflación se ha venido reduciendo, no solamente por el índice que se presenta a través del INDEC, sino por los distintos índices privados que se fueron presentando. Hay un reconocimiento explícito de que la inflación está descendiendo. Yo no creo en estos indicadores de inflación. En 4 años bajarlo a un dígito. Por Sí, eso digo, Argentina tiene que ¿partiendo de resolver el tema cuánto? de ¿De inflación. los 15 que dice el INDEC o de los 25, 30 que dicen los privados? No, pero hoy la proyección del INDEC para este año da de aproximadamente 22%, ¿sí? Si vos haces la proyección anual. Es muy ¿sí? parecida a la que están dando las Sí. consultas No, las Sí, consultoras privadas, hablan ¿no? del 30. No, 25 están hablando 25, hoy en día, ¿eh? claro. 25%. Sí, Y sí, de sí. eso entonces a 9 pongamos. Esa es la meta que nosotros nos gustaría tener de acá a 4 años, porque no queremos que el costo de eso lo pague la gente, ¿sí? Nosotros, los argentinos, ya nos acostumbramos a vivir con esto de la inflación. Entonces necesitamos reducir la inflación paulatinamente con la gente adentro. Si bien es diferente el escenario en la provincia de Buenos Aires, donde ya hay una gobernadora electa y un gobernador saliente en diciembre, lo ponderó bastante, como decíamos, la CUNSA, el trabajo de ustedes en cuanto al ordenamiento de la transición. ¿Cómo sería esa transición a nivel nacional? ¿Ustedes No, ya están trabajando eventualmente ante la posibilidad de ser gobierno? No, y me parece que es responsable también no hacerlo. Si nosotros empezamos a hacer esa transición recién cuando supimos los resultados de esta elección, Sí, sí. ¿sí? No hicimos un acercamiento antes ni con un partido ni con otro de los que se estaban presentando en la elección pasada. Recién conocidos los resultados, inmediatamente nos pusimos a disposición, y aprovecho para felicitar a la gobernadora electa y para desearle el mejor de los éxitos, ¿sí? Nosotros la verdad que queremos mucho a la provincia de Buenos Aires, hemos trabajado mucho para lograr muchas cosas y queremos que le vaya bien, así que en ese sentido felicitarla, desearle el mejor de los éxitos. Vos me preguntabas hace un rato, nosotros nos juntamos ayer, ya coordinamos con el referente económico de la gobernadora electa para juntarnos el lunes o el martes que viene para trabajar un presupuesto que sea el presupuesto que quieran ellos, ¿sí? Claro. Porque claramente, si bien nosotros tenemos la responsabilidad institucional de presentarlo nosotros, el presupuesto y la ley impositiva, Pero lo van a aplicar ellos. lo van a aplicar ellos. Entonces nosotros queremos que ellos se sientan cómodos con esos dos instrumentos. Si bien vino a hablar de economía, es una mujer que ama la política y habla de política. ¿No siente que hubo como un voto castigo a Scioli también, independientemente de que el candidato que perdió fue Aníbal Fernández contra María Eugenia Vidal? Nuestro gobernador Daniel Scioli ganó en la provincia de Buenos Aires. En las presidenciales. Ganó en las presidenciales y es a lo que él se postulaba, ¿sí? Y ganó en provincia de Buenos Aires en particular, ¿sí? Así que nosotros consideramos que es ganador. Por supuesto nosotros esperábamos tener una mayor diferencia, eso es cierto, pero incluso con los resultados definitivos se amplió esa diferencia respecto de Macri. Nosotros en ese sentido estamos tranquilos porque evidentemente también de parte de los ciudadanos y los vecinos de la provincia de Buenos Aires hay un reconocimiento a todo lo que hizo Daniel Scioli en la provincia, porque ganó en la provincia de Buenos Aires. Bueno, además es increíble
cómo cortó boleta de gente, ¿no? Sí. Acá el caso lo ponía Joaquín de la Torre cuando vino la semana pasada en el municipio de San Miguel, que dijo, lo votaron a Daniel Scioli para presidente, a María Eugenia Vidal para gobernadora y a él para intendente, digo, ¿no? Sí. Se dio esa combinación, que la gente como que a Scioli lo salvó y lo puso en tándem con María Eugenia Vidal. Sí, ¿no? la verdad que eso también a nosotros nos dio más ánimo para lo que se viene, porque claramente la gente eligió a Daniel Scioli, ¿sí? Y esto que vos decís es cierto, se ha dado en muchos municipios. Hay municipios que naturalmente tenían esta característica del corte de boleta, como la ciudad de La Plata, una ciudad que siempre tuvo mucho corte de boleta, pero que ahora se está notando en el resto de los municipios. También creo que es una madurez política de todos los argentinos, en que pensamos más el voto. Y está bien, por eso tiene que ser un voto más informado, y por eso nosotros tenemos la obligación de transmitir mejor cada una de las propuestas que estamos ofreciendo para cada uno de los que votan. Esto del 82% móvil, evidentemente nosotros no supimos explicarlo claramente y era mucho más fácil. O el tema del fácil. impuesto a las ganancias. Exacto. Fue como un tema muy importante para una porción muy grande de los argentinos, de todos nosotros, incluso que nos toca en nuestro sueldo, y que fue presentada el día de cierre de campaña y no se clarificó lo necesario. Sí, yo ¿no? por ahí lo había mencionado, el impuesto a las ganancias, creo que incluso acá hace pero un mes, de un impuesto justo, pero no hablábamos claro, de los detalles del impuesto a las ganancias. Otro tema que hace muy al bolsillo y quizás de una franja de menores ingresos es el tema del boleto y las tarifas en general. Digo, tarifa de servicio público por un lado, boleto por el otro. Nos dijo acá Uribarri, que era postulado por Scioli antes de las elecciones como un posible ministro de Transporte, que intentaría equiparar la situación que se vive en la área metropolitana con el interior, que en algunos casos pagan 3 veces más que nosotros. Sí. 8, 9 pesos por un boleto. ¿Cómo harían? Subsidio usted dijo que los iba a mantener. Sí, nosotros los subsidios los vamos a mantener. ¿Y cómo se Creemos también que tienen que ser progresivos. Se ha hecho mucho para eliminar los subsidios al segmento de población que no lo necesita, pero todavía queda trabajo por hacer en ese sentido. Y también hoy la tecnología permite que eso se pueda hacer. Argentina todavía tiene muchas cosas por resolver, ¿sí? Por ejemplo, el transporte en la ciudad de Mar del Plata es una resolución del Consejo Deliberante en donde dice que es el 70% del valor que es en la ciudad de La Plata, sin considerar cuáles son los costos que tiene en Mar del Plata a diferencia de la ciudad de La Plata, ¿sí? Claro. Entonces hay todavía muchas cosas por resolver en Argentina, que sería muy difícil resolverlas todas juntas en un solo mandato. Siempre quedan cosas pendientes por hacer. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de lo que hicimos, pero claramente nos faltó mucho por hacer también. Entonces, y al próximo gobierno le va a quedar cosas por hacer. En materia de boleto específicamente, para volver a lo que decía Uribarri, ustedes lo que harían es entonces que el que gana más de determinada plata empiece a pagar en Capital o Gran Buenos Aires algo más parecido a lo que pagan en Santa Fe o en Córdoba. Sí, al costo, ¿sí? Por eso yo ponía el ejemplo también de Mar del Plata. Nosotros necesitamos que se acerque al costo, ¿sí? Necesitamos que se revele cuál es el precio. Pero el costo es 8 o 9 mangos. Bueno, pero si el dólar aumenta, el costo va a ser más alto. ¿Más todavía? Por supuesto. Y hoy pagamos 3.25. Sí. Bueno, pero ese subsidio nosotros consideramos que tiene que ser mantenido, pero que hay mucha población que decide transportarse en transporte público, porque nosotros aspiramos también a tener un transporte más eficiente y que puede pagar ese boleto, pero no la clase media, ¿sí? La clase media, la clase trabajadora, tiene que tener ese transporte subsidiado, porque a la vez también tiene que ver una cuestión de medio ambiente. Nosotros no queremos autos circulando por todos lados, necesitamos usar el transporte público para también reducir las emisiones de carbono que se generan a través del distinto transporte. ¿Y en los servicios públicos las tarifas? La tarifa es lo mismo, ¿sí? Es una tarifa subsidiada, pero que también se puede hacer una diferenciación, ¿sí? Con respecto de los ingresos. Sí. Claramente, el transporte público hoy es más utilizado por la clase trabajadora. Entonces, prácticamente el 100% no va a tener Para eso se problemas. dijo que la SUBE tenía un valor, es decir, la utilización de la SUBE como el registro de la persona que la utiliza para de alguna forma direccionar el subsidio hacia quien lo necesite. Sí, por eso digo, se ha avanzado mucho en ese sentido, todavía quedan cosas por hacer. Hoy la SUBE ya tiene discriminado quién paga el boleto con un subsidio y quién no paga el boleto con un subsidio, ya existe eso. Y sin SUBE pagas el doble. Y exacto, y sin SUBE se paga el doble. ¿Sí? Silvina, muchas gracias, No, como siempre favor, muy amable y muy clara. Gracias. Me encanta dialogar con usted porque es muy clarificadora en los aspectos que hacen que la población tiene que saber qué es lo que vota también cuando vota un presidente en materia económica. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Silvina Batakis, la referente económica de Daniel Scioli, pasó esta noche aquí en Minuto 1.